Nunca imaginé que un millonario se convertiría en el héroe de una limpiadora maltratada. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La mañana comenzó como cualquier otra, con el frío dándome la bienvenida al despertar. Eran las 6, y la luz apenas se filtraba por la ventana. El escaso brillo iluminaba mi pequeño departamento y mis sueños, que parecían tan lejanos. Me lavé la cara, pero el espejo reflejaba más que mi imagen. Reflejaba mis miedos, deudas, constantes insultos en el trabajo, y la presión de mantener la esperanza. Vivía sola. Mis padres, enfermos y sin recursos, necesitaban ayuda, y yo apenas ganaba lo suficiente como para comprar comida. La vida como limpiadora en un edificio de lujo en la ciudad era dura. Las manos siempre frías, los pies adoloridos, y la sensación de ser invisible en un mundo abarrotado. La gente pasaba a mi lado sin mirarme, como si fuera una sombra. Era un sacrificio constante. Todo lo hacía por ellos. Pero cada vez que me gritaban, sentía un nudo en la garganta, una punzada en el corazón. Cada insulto pesado como una piedra. Ese día, un ascensor se detuvo repentinamente. El sonido del metal chirriante resonó en mis oídos. Me sobresalté. Era raro, siempre funcionaba. Respiré hondo, sintiendo el sudor en mis manos. Cuando las puertas se abrieron, no esperaba lo que vi. Allí, entre un mar de trajes caros y miradas despectivas, estaba él, un millonario, el tipo del ático, atrapado en el ascensor. Su expresión era de frustración, pero sus ojos, ardían con una luz que nunca había visto. Se llamaba Samuel. Tenía una presencia que llenaba el espacio. No era solo su dinero, era algo más. Una conexión. Eco de una carga. Me preguntó si podía ayudar. Las palabras se enredaron en mi mente. Eso era lo que hacía, ayudar a los demás, pero esta vez era diferente. Era humano. Su voz era grave, pero había ternura en ella. La gente lo ignoraba, seguían caminando. Pero algo en mí quería ayudarlo. La adrenalina, el miedo, el deseo de ser vista. Después de que lo liberé, todo cambió. Samuel me miró como si realmente me viera. Su mano temblorosa tocó mi brazo y, por un breve momento, sentí que podía volar. Pero el golpe de la realidad fue brusco. La gente no me perdonó. Murmullos de burla y desprecio. Mira a esa. ¿Qué se cree? Mi corazón latía desbocado. Las lágrimas asomaron, pero las reprimí. No podía. Más tarde, me encontró en la cocina. Miró a mi alrededor y sus ojos se abrieron. Esto no puede ser, dijo, con voz casi quebrada. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía un millonario entender mi dolor, mi lucha? Sabía que no debía dejarme llevar. Pero había una chispa. Una promesa de algo diferente. Esa noche, cuando el silencio se adueñó de mi mundo, llegué carta de Samuel. Nunca pensé que ese millonario querría salvarme. Pero ¿cómo, y a qué precio? No sabía qué era lo que estaba a punto de descubrir, pero una parte de mí sabía que todo iba a cambiar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. Odio que te pierdas cualquier contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Esa noche, con el frágil papel en mis manos, comprendí que no sería fácil abrirme a él. La carta estaba escrita con una caligrafía fluida, casi poética. Me gustaría que nos reuniéramos. Hay tanto que me gustaría decirte.
Sus palabras me llenaron de ansiedad y esperanza. ¿Qué podía ofrecerme un hombre como él? Mis pensamientos latían como una tormenta en mi interior, dudando entre el deseo de conocerlo y el profundo miedo a caer de nuevo en la decepción. Los días se sucedieron como un reloj que avanza marcado por la rutina. Siempre llegaba al edificio a tiempo, tratando de ignorar las miradas burlonas de aquellos que me veían como menos. Pero la carta nunca me abandonaba. Pensaba en Samuel y en su mirada, aquella que me hizo sentir valorada por primera vez. Había esa chispa en él, algo que lo hacía diferente a los demás, y aunque traté de mantener mis emociones a raya, la ilusión se apoderó de mí. Finalmente, el momento llegó. Un encuentro, tal como lo había propuesto. Me costó respirar mientras me dirigía al café que había mencionado. Era un sitio elegante, lleno de luces cálidas y risas lejanas. La opulencia me hacía sentir un pez fuera del agua, pero en el centro de este mar de glamour, estaba él. Samuel solo se sentó y me sonrió, una sonrisa genuina, como si el mundo se detuviera en ese instante. Gracias por venir, dijo, su voz cálida y suave. Sentí como si el miedo comenzara a desdibujarse. Fue una conversación sencilla al inicio, sobre el clima, sobre sabores de café. Pero había una tensión sutil, un hilo entrelazado de algo más profundo que nos unía. Samuel me entrevistó con su mirada, sin prisa, mientras hablaba de sus propios miedos y sueños, secretos que apenas compartía con otros. Pronto, la charla se tornó más intensa. La historia de su familia, su lucha por demostrar que no solo era un hijo de fortuna. Hablé sobre mis padres y cómo me había hecho responsable de ellos, las frías mañanas de limpieza y el dolor de las palabras que me nublaban. Samuel escuchaba con atención, como si cada palabra que salía de mis labios construyera un puente entre nosotros. Cuando nos despedimos, el atardecer pintó el cielo con tonos dorados y violeta mientras me abrazó. Sentí que era un abrigo que ahuyentaba mis miedos. ¿Quieres hacer algo grande, verdad?, me susurró, sus ojos como dos océanos profundos. Asentí, luchando por aferrar la esperanza que sus palabras sugerían. Pero aún así, un pensamiento persistente me asaltaba. ¿Sería suficiente alguien como yo en el mundo de alguien así? Las cifras en mis cuentas seguían creciendo. Cada llamada sobre deuda se convirtió en eco constante en mis días. La presión de mi vida en casa se hacía más agobiante, y esos días de inspección en el edificio me resultaban cada vez más difíciles, especialmente al sentir que la gente a mi alrededor comenzaba a notar mi relación con él. Una tarde, mientras recogía las últimas cosas en un departamento vacío, un susurro me paralizó. ¿Te crees especial? Era uno de mis compañeros de trabajo, un comentario sarcástico que cortó mi confianza como un cuchillo afilado. Todo el mundo sabe que le diste tu tiempo a ese millonario. No olvides quién eres. El veneno de la ridiculez se extendió como una sombra sobre mí. Sabiendo que no podía dejar que me afectara, apreté los dientes y continué trabajando. Sin embargo, a medida que la situación se volvía más difícil, Samuel comenzó a ofrecerme su ayuda de formas cada vez más sutiles. Una mesa en un restaurante, un préstamo para mis padres. Pero eso me inquietaba. No quería ser vista solo como la limpiadora del millonario. Su deseo de ayudar debía ser genuino, ¿o había algo más en su interés? Un correo inesperado llegó esa misma noche. Era de Samuel. Necesito hablar contigo. Hay algo que debo confesarte. Mi corazón rugió. ¿Qué podría ser tan importante? Estaba a punto de descubrir que ese juego de clases y emociones sería más complicado de lo que jamás había imaginado. El miedo al rechazo y el deseo de cambiar mi vida chocaban en una batalla silenciosa en mi interior. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, decidí no dudar más. Iba a encontrarme con él, pero una parte de mí empezó a preguntarse: ¿estaba preparada para las verdades que podía enfrentar? El encuentro estaba fijado para el día siguiente. La noche pasó lentamente, y mi mente se llenó de preguntas cada vez más inquietantes.
La idea de que Samuel tuviera un secreto me generaba un nudo en el estómago, un temor profundo que crecía con cada minuto que pasaba. Sabía que las palabras iban a ser sellos que marcarían un antes y un después en nuestra relación, un camino que podría llevarme hacia la otra vida que siempre había soñado o a una caída que no podría soportar. Cuando finalmente llegué al café, la atmósfera era tensa, casi palpable. Samuel ya estaba allí, su expresión era serena, pero sus ojos delataban una tormenta de pensamientos. Se levantó para saludarme, y el calor de su abrazo me tomó por sorpresa. Gracias por venir. Aprecio que estés aquí, dijo, su voz era un murmullo a través del bullicio de fondo. He estado pensando mucho en nosotros. La conversación comenzó en la comodidad de lo cotidiano, pero yo sentía una carga de expectativa. Mi corazón latía con fuerza cuando, al fin, él tomó una respiración profunda, como si configurara sus palabras. No sé por dónde empezar, admitió, su mirada errante entre mis ojos y el espacio vacío entre nosotros. Hay cosas en mi vida que debes conocer. ¿Te sientes presionado? Si necesitas tiempo, lo entenderé, le respondí, sintiendo que ese era un momento vulnerable, uno que quería proteger. No, no es eso. Samuel sonrió, pero había un matiz de tristeza en su expresión. Es que a veces siento que la gente se acerca a mí por lo que soy, no por quién soy. Y eso me duele, porque estoy cansado de ser el millonario que solo es un título. Su mirada se endureció, y pude ver cómo la tensión se acumulaba en sus hombros. Entiendo, murmuré, sintiendo que mis propias inseguridades se reflejaban en su voz. Me pregunté si también él se había preguntado si estaba a su lado por su dinero, aunque la idea me resultara repulsiva. Yo también tengo mis propios fantasmas, le confesé. Samuel me miró fijamente, sus ojos eran espejos de comprensión. Dame la oportunidad de conocerlos. Estoy aquí porque hay algo en ti que me llama. Creo que merecemos deshacernos de las expectativas de los demás. Ese deseo de explorar juntos era una línea que tensaba lo que estaba construyendo entre nosotros. Pero mis temores regresaron, incisivos y crueles. ¿Y si es solo un juego? ¿Y si un día despiertas y te das cuenta de que el juego que elegiste no es el que quieres seguir? Me oí decir, mis palabras pesaban como plomo. No es un juego, es una conexión real. Siento algo por ti, algo que no sé cómo describir. No quiero que pienses que solo eres un pasatiempo, respondió, su voz firme, pero suavizada por la vulnerabilidad en su mirada. ¿Y si me pierdo en esta conexión, Samuel? ¿Y si un día decides que no valgo la pena? Cada vez que alguien se acerca, siento que las palabras de los demás gravitan sobre mí, como un eco que no se apaga. Me vi obligada a confesar. La dureza de mi voz contrastaba con la fragilidad que sentía. No tienes que cargar con el peso del pasado. Solo tienes que ser tú misma, me dijo, su tono ofrecía un balsámico alivio que deseaba desesperadamente. Pero, ¿podía realmente dejar mi historia detrás y permitir que algo nuevo floreciera? A medida que nos mirábamos, la tensión creció entre nosotros, algo eléctrico y vivo. Hay algo más que necesito decirte, algo relacionado con mi vida, algo que me ha estado persiguiendo, continuó, una nueva seriedad envolviendo su rostro. No estoy aquí solo porque me sienta atraído, sino porque, antes de que pudiera continuar, el sonido de su teléfono interrumpió el momento. Cerró los ojos, claramente frustrado, y levantó la mirada hacia mí. Perdóname un segundo, dijo, su expresión de distracción volviéndose distante. Mientras él miraba la pantalla de su teléfono, mi corazón se detuvo. Una inquietud me atravesó. ¿Y si todo esto era un juego para él? ¿Y si todo era solo una ilusión? Vi su rostro cambiar sutilmente cuando leyó el mensaje. Su expresión se endureció y, por un momento, la pena reemplazó el calor de sus ojos. Tengo que irme, dijo finalmente, su voz cargada de pesar. Es un asunto urgente. La tormenta de pensamientos se desató en mi interior. Sentí el vacío expandirse entre nosotros.
lo observado y lo no dicho, sospechas y coraje, miedo y amor. Samuel, espera, me atreví a pedir, deseando aferrarme a ese hilo de conexión. Él se detuvo, pero ya había un abismo entre nosotros que no sabía cómo cruzar. No sé si soy suficiente para ti, susurré con un hilo de voz, no hables así. Eres más de lo que imaginas. Solo necesito tiempo para solucionar esto. Prometo que volveré, dijo, y en su mirada había un destello de verdad. Pero mis dudas se multiplicaron. Déjame saber cuándo regresas, respondí, manteniendo la esperanza al límite, sintiendo que no podía aferrarme a algo que también podría desvanecerse, y así, mientras se alejaba, la mezcla de mi tristeza y su promesa quedó suspendida en el aire, una aparición tensa de lo que podría ser y lo que temía que no sería. El eco de mis propias inseguridades resonaba, mientras una pregunta seguía girando en mi mente: ¿cuánto tiempo podría sostenerme de un hilo tan delicado antes de que todo se rompiera? El paso de los días se convirtió en un ciclo de anhelos silenciados. Samuel había prometido volver, pero cada mensaje que no llegaba era como una puntada en mi pecho. Las horas en el café se volvieron un mantra repetido en mi mente, una mezcla de recuerdos amargos y dulces. Con cada tic del reloj, la idea de su ausencia se volvía cada vez más pesada. La vida continuaba afuera, pero yo permanecía atrapada en ese momento, esperando que la realidad fuera un eco de lo que una vez habíamos compartido. Mientras limpiaba el café por las mañanas, mi mente se llenaba de imaginaciones sobre su vida. ¿Estaría lidiando con asuntos complicados, o simplemente había decidido que no valía la pena regresar? Un día, mientras atrapaba las migajas de pastel en la barra, mi ansiedad me llevó a maravillarme de cuán rápido cambian las cosas. Habíamos estado tan cerca, y ahora todo lo que había entre nosotros se sentía como una película que se empeñaba en proyectar los momentos más dolorosos. En mi mente, la figura de Samuel se materializaba a cada instante. Pensaba en su risa, como un refugio, en la forma en que su mirada se posaba en mí, llena de promesas. Aunque la desesperanza me acechaba, parte de mí se negó a rendirse. Había visto algo en su mirada que superaba cualquier barrera, y esa chispa desnudaba el miedo a ser vulnerable. Un ligero ruido rompió mi ensimismamiento cuando vi a Laura, una compañera de trabajo, acercarse. Tenía ese aire de excentricidad que siempre me había entretenido. Todavía atrapada en el pasado, me dijo, una sonrisa traviesa asomando en su rostro. Quizás un poco, respondí, sintiendo que mis labios se curvaban involuntariamente. Conversar con ella a menudo me permitía evadir las sombras de mi propia incertidumbre. Vas a tener que lidiar con eso. Es un asunto que depende de ti. La vida no espera a nadie, dijo, sentándose en la barra. ¿Por qué no simplemente lo llamas? La sugerencia chisporroteó en mi mente. Era una idea osada y aterradora, pero no podía soportar la inercia que se estaba acumulando. No sé si quiero hacerlo, murmuré, mis palabras saliendo más como una súplica que como una afirmación. Si no lo haces, vas a quedarte atrapada en este laberinto de suposiciones, contestó, mirándome intensamente. Piensa en lo que sientes. No te hagas más daño. Las palabras de Laura resonaban en mí, y una oleada de valor me abrumó. Decidida, tomé el teléfono de mi bolsillo mientras imaginaba su voz de nuevo. Marqué su número, sintiendo que cada segundo estiraba la expectativa como un chicle. Es ahora o nunca, me dije, el sonido de la llamada sonando me llenó de un cóctel de esperanza y miedo. Cada timbre era un latido, una afirmación de que estaba avanzando hacia algo que anhelaba. Pero al tercer tono, comenzó a retumbar la angustia en mi pecho. ¿Y si no contestaba? ¿Y si su silencio confirmaba mis peores miedos? Su voz al otro lado de la línea me sorprendió, clara y familiar. Hola, ¿quién habla?, me preguntó, su tono cálido, pero con un matiz de sorpresa. Soy yo, soy la limpiadora del café, solté, sintiendo que mi voz se quiebraba ligeramente. Quería saber cómo estabas. Sentí la respiración de Samuel hacerse más pesada, como si estuviera procesando la situación.
qué sorpresa recibir tu llamada, dijo, y pude notar que pensaba en cada palabra que decía. No imaginaba que querrías hablar, necesito saber qué pasó. Te vi marchar y no supe cómo enfrentar tu silencio, lo sé. Me siento terrible por cómo te dejé. Las cosas se complicaron, y hubo más de lo que imaginabas, admitió, y un escalofrío de inquietud recorrió mi cuerpo. ¿Cómo así? ¿Qué más puede haber?, pregunté, sintiendo que el abismo se ampliaba, pero manteniendo la esperanza como un faro. Me gustaría explicarte todo en persona. Hay algo que necesito que sepas sobre mi vida, algo que no ha dejado de influir en mis decisiones. Pero primero, debo preguntarte, ¿puedes darme otra oportunidad para mostrarte que esto vale la pena? Su voz temblaba, y el dolor en sus palabras hizo eco en mi corazón. Mis emociones se entrelazaron, ansias de esperanza colisionando con un temor abrumador. Te escucharé, Samuel, pero tienes que ser honesto, dije, sintiendo que había un nuevo hilo de conexión surgiendo entre nosotros. Lo seré. Te prometo que no será fácil, pero te ofreceré toda la verdad. ¿Podríamos vernos mañana? Sí, por favor. Espero que me digas lo que necesitas decirme. Poco después, colgué, sintiendo que una mezcla de alivio y temor se apoderaba de mí. La sombra de lo desconocido seguía ahí, más creíble que antes, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Caminé hacia la ventana del café, mirando hacia el horizonte, sintiéndome un paso más cerca de la verdad que podría desmantelar tanto miedo o abrirme a una vida que nunca imaginé. La incertidumbre permanecía, pero había aprendido que el amor también podía ser un acto de valentía. El nuevo día prometía claridad, pero también la posibilidad de una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Sería suficiente la conexión que había construido hasta ahora, o estaba a punto de descubrir un mundo que me arrastraría lejos de él para siempre? La luz de la mañana entró por las ventanas, como un parpadeo de esperanza que se reflejaba en cada esquina del café. Aquella mañana era diferente. Una inquietud anticipatoria vibraba en mis venas mientras me preparaba para encontrarme con Samuel. Mis manos temblaban mínimamente mientras limpiaba las mesas, cada una un recordatorio de los momentos que una vez compartimos y de lo que podría llegar a ser. Los colores del café parecían más vivos, como si los aromas de café expreso y pastel recién horneado me estuvieran llevando a un lugar de segundas oportunidades. Sin embargo, la certeza del encuentro estaba empañada por la temida expectativa. ¿Qué podría decirme que no hubiera afectado ya cada rincón de mi corazón? Repasé en mi mente lo que quería preguntarle, una lista de dudas que serpenteaban por mi mente. Pero, ¿qué podía ser lo suficientemente grande como para separarlo de mí? Laura me miró desde la mesa donde tomaba su café, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Estás lista? Recuerda, solo respira. No dejes que tus miedos nublen lo que realmente sientes, me aconsejó, entrelazando sus dedos en señal de ánimo. Lo sé, pero no puedo evitar sentirme como una niña en su primera cita. ¿Y si él no es quien creía que era? Respondí, mi voz era un hilo vulnerable en la atmósfera cargada de incertidumbre. Si no lo haces, te quedarás preguntándote. Vea por ello, levantó su taza con una sonrisa segura. No pude hacer otra cosa que asentarme ante su confianza. El tiempo se deslizó lentamente hacia el mediodía y, cuando las manecillas del reloj se alinearon, mi corazón se aceleró. La puerta del café se abrió de golpe, y Samuel apareció, un rayo de luz que atravesaba la estabilidad cuidadosamente construida de mi vida cotidiana. Su mirada se encontró con la mía y, en ese instante, todo lo demás se desvaneció. Hola, dijo, su voz retumbando en la atmósfera como un eco familiar, sumado a la sorpresa en sus ojos. Gracias por venir, hola. Gracias a ti por estar aquí, respondí, consciente de la tensión en el aire. Un extraño silencio nos envolvió antes de que encontrara el valor necesario para hablar. Dime, ¿qué ha pasado? Ya no sabía qué pensar, te lo debo todo, pero antes de comenzar, si me das un momento, comenzó, su voz fuerte, pero temblando levemente.
sacó una carta de su bolsillo. Era una hoja arrugada, como si hubiera estado guardada durante demasiado tiempo. Lo he leído cientos de veces, pero nunca pude tener el valor de mostrártela antes. Extendió su mano hacia mí, la nota en su palmo, mis manos temblaron al recibirla. Mientras, mis ojos se escudriñaban en su rostro, buscando alguna pista que me diera una idea de lo que estaba a punto de descubrir. ¿Qué es?, pregunté, mi corazón latiendo desbocado. Es una carta que me enviaron de la empresa a la que pertenezco. Estoy lidiando con cosas complicadas que tú no puedes ni imaginar, contestó mientras me esforzaba por abrir la hoja con nerviosismo. Al leer las primeras líneas, las palabras comenzaron a girar y a perderse en mi mente. La compañía era un referente, relacionada con proyectos éticos en el mundo, pero también abarrotada de oscuros secretos. Samuel, ¿qué significa esto? ¿Cómo puede esto afectar nuestro? Mis palabras se detuvieron, el dolor de la incertidumbre haciendo estragos en mi pecho. Lo que me dices, lo que sentí por ti, me ha hecho revisar mis prioridades, dijo, su voz más baja, cargada de una sinceridad que me desnudaba. Pero también he estado luchando con otras cosas, con responsabilidades que no comprendes completamente, y no me sentía listo para compartirlo. La verdad envuelta en sus palabras se sentía como un abismo impenetrable, temible y cautivador al mismo tiempo. La ansiedad rodaba en mi estómago. ¿Y si solo es una excusa, una razón para mantenerte alejado? La duda estalló de mis labios. Lo puedes creer o no, pero mis sentimientos son reales, insistió. Por favor, dame la oportunidad de explicármelo todo. El camino es complicado, pero no te quiero perder en el camino. La lucha en su voz resonaba, y su mirada intensa me hacía cuestionar mi propia realidad. Dame 3 días, solo 3 días para mostrarte que esto vale la pena, suplicó. Me sumergí en mi mente, sabiendo que 3 días podrían cambiarlo todo, pero el riesgo era abrumador. Está bien, pero necesito que seas completamente sincero. No podemos seguir si hay sombras entre nosotros, contrarresté, sorbiendo la esperanza que parecía brotar en mi pecho. Samuel asintió, la tensión entre nosotros podía cortarse con un cuchillo. Te prometo que no habrá más secretos. Pero debo advertirte, lo que venga no será fácil. Los dos nos miramos, la inquietud y la esperanza chocando ferozmente entre nosotros. Pero en el fondo, me atreví a creer que la verdad podría ser el primer paso hacia la claridad. Al menos, el primer paso hacia algo. Cuando me despedí, el corazón palpitante en mi pecho pesaba como una roca. En 3 días podría perderlo todo o descubrir un camino iluminado. La sola idea de lo que Samuel podría revelar me mantenía despierta por la noche, navegando en un mar de emociones. Y aunque la incertidumbre reinaba, sabía que mi valentía estaba siendo puesta a prueba como nunca antes. Las posibilidades eran infinitas, pero aún estaba atrapada en una espiral emocional. ¿Qué más podía ocultar? ¿Qué iba a hacer con el amor que aún persistía a pesar de todo? Con cada día que se acercaba, la línea entre la esperanza y el temor se volvía cada vez más borroso, y sabía que el verdadero desafío estaba por venir. El horizonte se tornó gris al caer la tarde, y mientras las luces del café comenzaban a encenderse, me sentía consumida por la inminencia de los próximos días. La promesa de Samuel flotaba en el aire, y la mezcla de ansiedad y expectativa formaba un nudo en mi garganta. Decidí que el temor no me arrebataría esta oportunidad. Cada nuevo amanecer sería un peldaño hacia la verdad. El día transcurrió, y el café se llenaba de risas y charlas, pero en mi corazón seguía reinando el silencio. Laura, siempre atenta, percibía mi inquietud. ¿Crees que lo que Samuel pueda ofrecerte valga la pena?, preguntó en un tono más suave, como un abrazo. No lo sé, respondí mientras limpaba una mesa con más entusiasmo del necesario. Me aferro a la esperanza, pero ese abismo de dudas me aterra. Y si me rompe el corazón de nuevo, si el amor es real, te permitirá sobrevolar cualquier herida, aseguró. Pero no solo tienes que esperar a que te lo demuestre.
Tú también debes ser valiente y abrir tu corazón. No dejes que el miedo decida por ti. Sus palabras resonaron en mí, y mientras miraba hacia la puerta del café, me pregunté si estaba lista para asumir el reto. Era un juego de riesgos, en el que había perdido antes. Muy a menudo el amor era un acto de fe en el que la partida terminaba agridulce. Pero esta vez, algo en el fondo de mi ser susurraba que podía valer la pena. Al día siguiente, la ansiedad había encontrado un pequeño rincón en mi pecho. 3 días. Solo 3 días para tomar una decisión que podría cambiarlo todo. No era solo sobre Samuel, también era sobre mí misma y lo que deseaba en la vida. Decidí que, antes de esperar a su llamado, debía encontrar claridad en mis propias emociones. Me dirigí al parque cercano, donde las hojas caídas formaban una alfombra dorada bajo mis pies. Crucé los dedos y cerré los ojos, recordando aquellos momentos en los que Samuel me hizo reír. Esa conexión especial era un refugio emocional que había estado buscando. Pero, al mismo tiempo, había sombras de sus secretos que amenazaban con eclipsar la luz. Por fin, un pequeño golpe de valentía me llevó a tomar el teléfono. Con manos temblorosas, le envié un mensaje a Samuel. ¿Podríamos hablar antes? Necesito tener claridad sobre lo que viene. Lo envié y esperé. La incertidumbre se apoderaba de mí. Unos minutos después, el sonido del ping hizo que mi corazón se acelerara. Claro, quiero que sepas que estoy aquí. Puedes contar conmigo para cualquier cosa que necesites. Sus palabras fueron un bálsamo, pero la necesidad de profundizar en el conflicto comenzaba a quemar de nuevo. En el camino de regreso al café, mis dudas me hicieron preguntarme si Samuel realmente podría cumplir su promesa. Me detuve en la entrada, recordando el brillo en su mirada y las risas compartidas, pero también las contradicciones y las lágrimas que habíamos enfrentado. Era un círculo vicioso en el que aún no sabía si quería quedarme. La noche llegó con la misma velocidad que la certeza comenzaba a desvanecerse de mi mente. Mientras limpiaba las mesas, cada movimiento era un recordatorio de todo lo que había arriesgado. Justo cuando llegué a la mesa donde solíamos sentarnos, el teléfono sonó nuevamente. Una notificación de Samuel: te quiero invitar a cenar esta noche. Quiero poder hablar sin distracciones. El giro emocional que ofrecían sus palabras hizo que el deseo y el miedo se agolparan en mi pecho. Luché con la idea de aceptar. Era arriesgado, era peligroso, pero podía ser fundamental. Su amor, su sinceridad, podrían estar escondidos detrás de esa cena. Al final, una chispa de esperanza se encendió en mí. Así que, con un profundo suspiro, respondí: sí, estaré allí. La cena se convirtió en un santuario, un espacio donde cada palabra podría reflejar el verdadero Samuel. La posibilidad de descubrir la verdad me envió a un mar de emociones contradictorias. Me sentía como una exploradora, dispuesta a adentrarme en lo desconocido. Al llegar al restaurante, con luces tenues y velas parpadeantes, el ambiente era a la vez acogedor y tenso. Samuel ya estaba allí, su mirada fija en mí apenas crucé la puerta, una mezcla de nerviosismo y determinación en su expresión. Hablemos, dije, mientras tomaba asiento. Necesito que me digas todo, quiero entender por qué necesitamos este tiempo. El inseguro giro en su rostro sucedió instantáneamente, como si la carga que había estado llevando finalmente manifestara su peso. Dame un instante, susurró antes de que la esperanza y la desesperación colisionaran, dejando cada fragmento de nuestra historia suspendido en el aire. Su voz, llena de emociones crudas, me prometía respuestas, pero también revelaba el abismo de secretos que aún restaban. Mientras la cena comenzaba, un nuevo desafío se dibujaba entre nosotros. Sabía que los siguientes momentos serían decisivos para ambos. Las palabras de Samuel podrían abrirme a un camino iluminado o sumergirme en la oscuridad de lo desconocido. La promesa de la verdad, aunque aterradora, también era una luz que chisporroteaba en el horizonte. Así que tomé aire y esperé. Su revelación sería el punto de inflexión que cambiaría nuestras vidas para siempre.
Los minutos se convirtieron en un tirano durante la cena, un cronometrador que se burlaba de mi ansiedad. Las velas parpadeaban suavemente, y el silencio entre nosotros se expandía como una frágil burbuja a punto de estallar. Samuel miraba su plato, las manos entrelazadas, como si allí pudiese encontrar la respuesta que le eludía. Jen, esto es más complicado de lo que piensas, comenzó, finalmente rompiendo el silencio. Su voz era un susurro tembloroso que desnudaba sus miedos. No quiero lastimarte de nuevo, y creo que mereces saber la verdad, pero, hay cosas que aún no estoy listo para compartir. Con cada palabra suya, una parte de mí se hundía, sintiendo el peso de lo que estaba en juego. ¿Y si esa verdad es la solución que necesito para decidir si seguir adelante contigo o no? Interpelé, la desesperación brillando en mis ojos. No puedo ser parte de un juego. Transmitirme incertidumbre es igual a negarme la posibilidad de amar. Samuel levantó la vista de repente, sus ojos chisporrotearon con una mezcla de frustración y comprensión. Te prometí que iba a ser honesto. Pero hay partes de mi vida que pueden alejarte de mí, cosas que no sé si podrías entender o aceptar. Lo vi morderse el labio, una costumbre suya cuando estaba abrumado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso si no estás dispuesto a abrirte completamente?, pregunté, sintiendo que el estómago se me encogía. Había una tibieza en la atmósfera que comenzaba a convertirse en hielo. Él bajó los ojos, y por un segundo, las luces tenues parecieron desvanecerse alrededor de nosotros, haciéndose eco de mi miedo. Podemos dar un paso atrás y ver que tal vez esto no sea lo que ambos buscamos. Tal vez deberíamos detenernos aquí, sugirió, su voz casi un susurro. Las palabras cayeron sobre mí con el peso de una losa. Era como si él estuviera dándome la salida, una manera de protegerme, pero lo que realmente quería era que me desnudara ante la posibilidad de un futuro cercano. No, Samuel, no quiero retroceder, respondí, sintiendo que una chispa de rabia me llenaba. No quiero que un miedo injustificado me aparte de algo que podría cambiar mi vida. ¿Por qué no luchas por esto? Justo cuando pensaba que la conversación podría desmoronarse, Samuel cerró los ojos por un momento, su respiración se volvió más profunda. Tienes razón. El miedo me está consumiendo, y eso me hace perderte. Debería ser más fuerte. Solo, hay algo que debo contarte antes de que sigamos adelante. Un temblor recorrió mi cuerpo. La vulnerabilidad en su voz era atractiva, pero también inevitablemente peligrosa. Samuel tomó mi mano, y sentí como si hubiera un vínculo oculto entre los dos. Hoy, podría romperse o unirse con fuerza. Escucha, hay un pasado en mi vida que tiene mucho que ver con mi presente. Algo de lo que he estado huyendo durante años. Las palabras se congelaron en el aire, y el tintineo de los cubiertos y fragor de las conversaciones a nuestro alrededor pareció desvanecerse. La cena se había convertido en un campo de batalla emocional, y yo era un objetivo. Pero era hora de que me atreviera a escuchar y a aceptar lo que vendría, sin importar el costo. De repente, el sonido del teléfono de Samuel interrumpió el momento tenso. Miró la pantalla y su expresión cambió, se tornó pálida como si hubiera visto un fantasma. Es mi madre, dijo en un murmullo. Su mano temblaba mientras contestaba, y, de pronto, sentí que el aire se volvía denso con incertidumbre. La conversación parecía estar cargada de emociones, y su rostro oscilaba entre la preocupación y algo más oscuro, un tipo de pánico latente. Samuel, ¿qué está pasando?, pregunté, la preocupación apretando mi pecho. Obvié mi necesidad de saber lo que se ocultaba en su pasado y me centré en el presente, en los misterios que se tejían a nuestro alrededor. Lo siento, tengo que irme, me dijo, su tono abrupto y evasivo amplificó mis miedos. No puedo dejar que esto se interponga en lo que tenemos, pero, ¿debo atenderlo? ¿Qué? Apenas podía procesar sus palabras. En medio de esto, él miró a su alrededor, como si buscara una salida. Lo siento, de verdad, no era mi intención. Pero hay cosas familiares que debo enfrentar de inmediato,
dijo, su voz temblaba mientras me miraba fijamente, deseando hacerme entender. Al instante, comprendí que el camino que había elegido se bifurcaba de nuevo. El final de la cena, de esta conversación, quedaba abierto y sin respuestas, pero con más preguntas que antes. Su madre. ¿Qué habían construido en su relación para que ahora estuviera dominante en su vida? La fraqueza que había sentido se transformó en coraje. Samuel, no te vayas así, pedí con la voz entrecortada. Por favor, no te escapes de esta conversación. Él parecía atrapado entre sus propios demonios y mis expectativas. Sin embargo, en ese instante de desesperación, mientras su figura se alejaba, me di cuenta de que, más allá del amor que sentía por él, había nuevas facetas en juego que podrían cambiar todo por lo que había luchado. Lo siento, susurró, mientras comenzaba a levantarse. Y con su partida, no solo se llevó las respuestas que tanto deseaba, sino también una parte de mi esperanza. Se fue, dejando un vacío a su paso, y al mirar su figura alejarse, una verdad perturbadora se instaló en mi corazón. Este juego se volvía más complicado de lo que jamás podría haber imaginado. El giro de los acontecimientos se deslizaba como el agua entre los dedos, y mientras cada segundo se desvanecía, una nueva llamada a la valentía surgía en mi interior. Ahora no solo se trataba de enfrentar mis temores, sino también de estar lista para enfrentar los desafíos de su mundo. Una revelación inesperada se cernía en el aire. ¿Podría el amor realmente penetrar la sombra de secretos que desdibujaban nuestro camino a seguir? El zumbido del teléfono que quedó en la mesa resonaba en la habitación vacía, un recordatorio constante del mundo que Samuel había dejado atrás. La cena, que había comenzado como un intento de acercamiento, se transformó en un escenario de decisiones agridulces y un doloroso adiós temporal. Mientras mis ojos seguían la dirección en la que se había marchado, un torbellino de emociones se desató dentro de mí. Me levanté de la mesa, dejando la cena casi intacta, y busqué refugio en el pequeño balcón del apartamento. La brisa nocturna me golpeó, un recordatorio del frío que había dejado su ausencia. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, cada una pareciendo tener su propia historia. ¿Qué significa esto?, susurré al viento, preguntando no solo por el momento, sino por las sombras enterradas que podrían resurgir. Estaba atrapada. Sin respuestas a mi disposición, me encontraba en el limbo de una relación que prometía tanto, pero también amenazaba con romperme por dentro. Fueron minutos lo que pasé mirando hacia la nada, preguntándome cómo había llegado a este punto. Recordé el brillo en sus ojos, ese destello de esperanza que nos había unido desde el principio. Tienes que luchar, Samuel, pensé, no solo por nosotros, sino también por ti mismo. El sonido de pasos resonó en el pasillo, y antes de darme cuenta, la puerta se abrió con un leve susurro. Me giré para encontrar a Marta, la dueña del apartamento. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Está todo bien, Jen?, preguntó suavemente, como si pudiera leer la tormenta en mi alma. Samuel se ha ido, respondí, sintiendo como las palabras se deslizaban de mis labios como un susurro quebrado. No sé qué hacer, Marta suspiró, acercándose para apoyarse en la barandilla del balcón junto a mí. A veces, los hombres tienen luchas que no son imposibles de entender. Pero eso no significa que tú debas quedarte en la espera eterna. Debes tomar el control de tu propia vida. Me giré hacia ella, su presencia era como un rayo de sol en medio de mi tormenta. ¿Y si se va para siempre? ¿Y si no puede regresar de su pasado? Si algo oscuro lo está acosando, él regresará si realmente siente que vales la pena. Pero, cariño, tú también mereces ser valorada. No vivas en la penumbra de su sombra. Hazle saber hoy lo que sientes, antes de que lo pierdas para siempre. Sentí que sus palabras penetraban en mi pecho. La urgencia comenzaba a dar forma a una nueva determinación. Me di cuenta de que estaba tan atrapada en sus demonios que había olvidado cuidar de mis propias emociones.
Aunque el amor es un camino de ups and downs, no estaba dispuesta a permanecer en un bucle de incertidumbre. Gracias, Marta. Necesitaba escuchar eso, le dije, sintiendo por primera vez una chispa de esperanza encenderse en mí. No pierdas la fe, Jen. El amor, aunque complicado, siempre encuentra la manera de abrir caminos, dijo, guiñándome un ojo con complicidad. Cuando Marta se despidió, decidí que debía enfrentar mis miedos de manera directa. Samuel debía saber que no estaba dispuesta a dejarlo ir, que estaba dispuesta a enfrentar cualquier sombra que pudiera cernirse sobre nosotros. La calle estaba iluminada y en movimiento cuando llegué a su edificio. Cada paso que daba resonaba en mi pecho con una mezcla de valentía y terror. La ansiedad, una compañera familiar, pulsaba en mis venas, pero por primera vez comprendí que podía usar ese miedo para impulsarme hacia adelante. Cuando finalmente llegué al piso de su apartamento, no podía ignorar el acelerado latido de mi corazón. Llamé a la puerta, y el sonido reverberó como un trueno en la quietud de la noche. El tiempo pasó, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió, y allí estaba él. Samuel se veía descompuesto, como si los problemas familiares hubieran arrugado su espíritu. Su mirada se encontró con la mía, y todo el aire parecía pesar entre nosotros. Jen, dijo, su voz llena de sorpresa y una pizca de miedo, necesitamos hablar. No puedo seguir esperando a que tú resuelvas tus demonios. Me merezco saber la verdad sobre ti, y tú mereces tener la oportunidad de liberarte de tu pasado. Mis palabras eran firmes y decididas, pero la vulnerabilidad se filtraba a través de cada sílaba. Él parecía luchar con su expresión, como si me viera por primera vez. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? La pregunta contenía un océano de emociones no expresadas. Sí. Estoy lista para lo que venga. Pero necesito que seas honesto, completamente honesto, respondí, sintiendo que el camino se iluminaba, al menos por un instante. Está bien. Pero prométeme que no te alejarás de mí, dijo, casi con un tono de súplica. Prometí que no lo haría, pero dentro de mí sabía que el momento de la verdad estaba al caer, un abismo que podría separarnos o unirnos como nunca antes. Y así, mientras comenzábamos a abrir las capas de secretos, me di cuenta de que este era solo el principio. Un tira y afloja de amores, temores y elecciones que, como las luces de la ciudad, titilaban con la posibilidad de transformarse en un nuevo amanecer. El aire en la habitación era denso, cargado de una mezcla palpable de ansiedad y esperanza. Samuel hizo un gesto para invitarme a entrar del todo, pero se quedó de pie en el umbral, como un hombre atrapado entre dos mundos. La luz suave del salón apenas iluminaba las sombras que parecían moverse en su interior. Vamos a sentarnos, dijo, su voz temblorosa revelando un lado de él que rara vez había visto. Su rostro estaba demacrado, con ojeras que contaban historias de noches en blanco y preocupaciones que probablemente lo acechaban hasta el amanecer. Nos acomodamos en el sofá, y la distancia entre nosotros se sentía en el aire, como un hilo invisible que necesitaba ser cortado. Cernía sobre nosotros la historia no contada, un muro construido con las piezas de nuestro pasado. Me preparé para el desahogo emocional, el conocimiento de lo que había estado escondiendo. Desde que te conocí, he sentido que todo cambió a mi alrededor. Pero, la verdad es que, comenzó, y se detuvo, como si las palabras tuvieran un peso secreto que se negaba a ser liberado. Pero, ¿qué? Le insté, tomando su mano en un intento de acercarlo más a mí. Su piel era fría, como si la calidez del hogar no pudiera llegar hasta él. Mis padres están pasando por un mal momento. Y yo soy el que siempre acaba en medio, el que debe mantener todo junto, confesó, su mirada desviándose hacia el piso, donde las baldosas parecían absorber la angustia que emanaba de él. ¿Y eso te impide ser feliz? ¿Te impide decirme la verdad?, pregunté, sintiendo que el dolor se expandía en mi pecho. Samuel, esto no es solo tu carga. También es nuestra. Se llevó las manos a la cabeza,
perplejo por la complejidad de sus emociones. No lo entiendes. Hay cosas que quizás no puedo compartir. Cosas que podrían cambiar la forma en que me ves. Intenta, respondí, sintiendo que la compasión se transformaba en determinación. No puedo dejar que te ahogues en esto, tengo que saberlo todo. Porque si hay algo que pueda ayudar, quiero estar aquí para ti. Por un momento, el brillo en sus ojos parecía restablecerse y una chispa de gratitud se encendió en su mirada. Lo que hay detrás de mí es doloroso. Desde pequeño, he lidiado con expectativas y un futuro que nunca elegí. Mi familia tiene un legado que porqueña todos los días. Siento que estoy desilusionando no solo a mis padres, sino también a mí mismo. La intensidad de sus palabras resonó en mí, y comencé a comprender que su lucha no era solo externa, sino también interna. No tienes que ser lo que otros esperan, Samuel. Solo tienes que ser tú, pero, ¿y si yo no sé quién soy sin esa carga? La vulnerabilidad en su voz fue como un cuchillo, afilado y doloroso. Es el momento de redescubrirte, le respondí con firmeza. El camino será difícil. Pero no tienes que recorrerlo solo. Después de un silencio que parecía estirarse a lo largo de espacios infinitos, Samuel empezó a hablar de sus miedos más profundos, de su incapacidad para amar debido a un miedo a fallar. En cada confesión que hacía, el peso de sus problemas parecía desvanecerse ligeramente. Me sentí como una exploradora en un territorio inexplorado, escuchando cada historia con una mezcla de empatía y tristeza. No tienes que temer que tu pasado te defina. Lo que importa es lo que decides ser en este momento, le sugerí, esperanzada de que mis palabras fueran el anfiteatro donde él pudiera liberarse. Finalizamos la conversación en un espacio más solidario, el pequeño rincón de amor que habíamos construido. Sin embargo, la paz en su rostro fue un momento efímero, pues al volver a cruzar el umbral de su hogar, sentí que un nuevo zumbido me esperaba, un mensaje que amenazaba con alterar todo lo que habíamos comenzado a construir. El pasado nunca se va realmente, Jen, dijo de repente, sus ojos desenfocados, como si estuvieran mirando hacia un lugar distante que solo él podía ver. Los fantasmas siempre regresan, y justo entonces, el sonido del nuevo mensaje en mi teléfono rompió la tensión. Me sentí helada al leer el remitente. Era un mensaje. De un número desconocido, una amenaza a nuestro pequeño mundo renovado. Sabes que no podrás escapar de lo que te persigue, Samuel. La verdad siempre sale a la luz. Mis manos temblaron, y al mirar a Samuel, me di cuenta de que la calma y la esperanza que habíamos creado podían desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Tenía un presentimiento terrible. Estábamos en la cuerda floja, y aunque el futuro brillaba con la promesa de emociones honestas, una sombra se cernía sobre nosotros, lista para devorarlo todo. La luz del alba se filtraba a través de la ventana, pero yo ya había estado despierta durante horas. Era un nuevo día, pero no significaba un nuevo comienzo. Samuel había regresado, sí, con más sombras a cuestas de las que había imaginado. Tenía que saber la verdad, pero en su cara notaba el conflicto, la batalla entre abrirse y protegerme. La noche anterior me había mostrado que el amor puede ser un refugio, pero también una carga. Cuando finalmente me enfrentara a él, la realidad me golpeó con más fuerza que nunca. La preocupación se había apoderado de mis pensamientos. Sintiéndome como una temerosa exploradora, decidí no dejar que el miedo decidiera mi futuro. Me armé de valor y lo llamé. Necesitaba una respuesta. El sonido del timbre sonó en la calma del hogar. Samuel abrió la puerta, y su expresión era un cruce entre alivio y tormento. Te vi y pensé que no volverías, me confesó, su voz era un susurro cargado de emociones a medio despertar. ¿Por qué no me dijiste antes la verdad? Le respondí, dejando caer mi resignación al aire. Siempre he creído que el amor se nutre de honestidad, de conexiones profundas, y no puedo ser parte de una historia construida sobre silencios. Mis palabras estaban llenas de franqueza, pero también de temor. Lo sé, dijo,
llevándose la mano a la cabeza, casi angustiado. Mi familia carga con secretos que podrían aplastarnos a ambos. Nunca he sabido cómo compartirlo, pero te prometo que soy el mismo, que la conexión que sentimos es real. Sus ojos me decían más de lo que sus palabras podían, y sentí un impulso en mi pecho. ¿Por qué no lo has compartido antes?, le pregunté, segura de que este era el momento. Porque temía perderte. He estado lleno de dudas. A veces la culpa me abruma, no sé si soy bueno para ti. El peso de su carga resonaba en mi pecho, y de repente, las sombras no parecían tan horribles. Debemos enfrentar esto juntos. Pero necesito que seas sincero desde el principio. Porque no más sombras, Samuel. Solo la luz. Fue un rayo de claridad en medio de la neblina. Samuel se movió con una determinación que nunca había visto en él. Lo intentaré, quiero que estemos juntos, que construyamos un futuro. Aquí hay cosas que nunca quise cargar, cosas que son parte de mí. Y así, con un temblor en la voz, comenzó su relato. Me habló de un pasado que había llevado entre sombras, de una madre enferma, de deudas familiares que lo habían mantenido atado y las decisiones inmensas que había tomado en su juventud para proteger su familia, a veces, a expensas de su propia felicidad. La historia fue una vorágine de emociones. Las palabras fluyeron como ríos desbordados, y en cada confesión, la distancia entre nosotros parecía desvanecerse. Al final, me miró a los ojos, la vulnerabilidad en su mirar era intensamente atractiva. Mi amor por ti es sincero, Jen. Pero el miedo a perderte me persigue. Lo que me dijeron en el mensaje, que siempre hay algo que arrastra del pasado, es verdad. Ellos me siguen. El eco de su vulnerabilidad me atravesó como un rayo. Eres tú quien debe enfrentar eso, no tu pasado. El amor no puede ser un refugio de miedo. Debes aprender a vivir sin cargar con lo que otros esperan de ti. Porque yo elijo quedarme contigo. ¿Y si no puedo deshacerme de lo que me persigue? ¿Y si eso me aleja de ti?, murmuró, casi rogando una respuesta. Entonces, debemos luchar juntos. Para que, pase lo que pase, yo te vea, y no a los fantasmas. Me atreví a sonreír, un rayo de luz en un mar de incertidumbres. Él también sonrió, y su expresión fue como un nuevo amanecer. Pero justo cuando la claridad comenzaba a establecerse entre nosotros, el sonido de un nuevo mensaje rompió la tensión. Mi corazón se detuvo mientras leía aquel mensaje amenazador que hacía eco de su declaración. Samuel, son las sombras las que te persiguen. Pero, ¿qué harás para enfrentarlas? Con una determinación renovada, él recogió sus resoluciones tras de mí, y en aquel silencio que se extendió a nuestro alrededor, su mano buscó la mía con la decisión de volar alto. Juntos, dijo, su voz resonando con la fuerza de una promesa. Juntos, confirmé, mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, iluminando el camino antes nosotros. Sabía que, aunque el pasado siempre arrojara sombras en nuestra vida, el amor verdadero podría levantarlas progresivamente, un paso a la vez. Y en aquel instante, comprendí que el verdadero acto de amor no es solo confesar o compartir, sino enfrentar, juntos, lo que se interpone en el camino a nuestra felicidad. Y en esa unión, sentí surgir un eco de esperanza que resonaría hasta el fin de mis días. Nadie puede escapar de su sombra, murmuré, pero con amor, aprendemos a caminar a su lado.